Reflexionamos: interculturalidad, colonialidad y música. La interculturalidad hace referencia a la diversidad de culturas que coexisten en el mismo lugar, que lejos de desconocerse entre ellas, establecen relaciones entre personas, conocimientos, costumbres, etc. Y lo hacen en igualdad de condiciones. Es decir, que desde los dos o más extremos culturales se establece un reconocimiento hacia los otros y un mutuo respeto entre ellos. Cuando hablamos de colonialidad, nos referimos a un término histórico, precisamente de los tiempos coloniales, donde lo que hoy es territorio argentino, en ese momento eran tierras tal vez poco pobladas y carente de lo que llaman civilización. Tras la llegada de los europeos y sus asentamientos en el lugar, el choque cultural con los nativos del lugar era inminente. Y desde allí se empezó a crear un pensamiento o un concepto sobre lo que es la raza, entendiendo que los que recién llegados en barco tenían cierta superioridad ante los que ya habitaban allí desde hace tiempo. A partir de ese momento, si alguien presentaba ciertas características físicas, de inmediato era etiquetado con un tipo de raza. El hecho de creer que algunas cosas son más importantes que otras se estableció en varios casos. Y en cuanto a los conocimientos que son impartidos, en varios lugares, pero en especial en las instituciones. También allí se hace presente algo parecido, y es lo que se llamó colonialidad del saber. Se le da más importancia a los conocimientos que vienen de antaño de una manera, asegurando que es el único saber que existe o la única forma de aprenderlo. Y la verdad es que puede haber muchas más fuentes de conocimiento y muchas más formas aún de aprender. Respecto a la educación musical que se enseña en las instituciones, es necesario reconocer que por mucho tiempo se enseñaron las mismas cosas. Y más allá que algunos maestros con más audacia han sido capaces de impartir estos saberes de una manera entretenida e interesante, con el tiempo se llegan a quedar casi obsoletos en cuanto a las riquezas de aprendizaje. Más aún ahora que por el fenómeno de globalización, los más chicos tienen acceso a un mundo más grande que el que se podía tener antes. Y así los docentes seguimos limitándonos y terminamos por perder la totalidad del interés por parte de ellos. Pero, ¿qué música aprendemos en la escuela? ¿Hay una imaginación escolarizada para que se acepte una verdad impuesta? ¿Qué camino debemos elegir para una decolonialidad, hablando de una interculturalidad? Podemos decir que la educación musical no es enseñada o estudiada completamente de manera intercultural. Es difícil manifestar una obra o pensamiento nativo de algún origen asiático, africano o de nuestro propio territorio, cuando la autoría de las obras están eurocentradas en los principios musicales como enseñanza. La decolonialidad no se trata específicamente de volver el tiempo a aquellas raíces que son parte de nuestra identidad, sino de pensar en un resurgir, el reemerger, el reexistir culturalmente. Pero, ¿de dónde viene la música? ¿Quién inventó sus símbolos? Reflexionamos sobre esta invitación que nos hace Walter Mignolo, seminólogo argentino y profesor de literatura en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Se le conoce como una de las figuras centrales del pensamiento decolonial latinoamericano y como miembro fundador del grupo Modernidad y Colonialidad. Podemos afirmar que la música no proviene de un solo lugar, es decir, que la historia no es universal como afirmaron muchos autores a lo largo del tiempo. Es cierto que el proceso de colonización trajo una influencia ajena a estas tierras, que con el tiempo fue adoptando una nueva identidad. Por esta razón, para poder despertar de la decolonialidad y este nuevo horizonte, podemos ir en busca de un nuevo concepto, poniendo en diálogo nuestra herencia europea e indígena, desprendiéndonos de algo que fue conceptualizado dentro de lo binario, bueno, malo, civilizado, incivilizado. Hace muy pocos años se oficializó la enseñanza de música popular, es decir, nuestro folclore comenzó a practicarse donde siempre se llamó conservatorio, en la que se enseñaba música clásica. Nuestra música autóctona históricamente fue enseñada y transmitida en comunidad a través de la imitación, pero los conservatorios, donde siempre se practicó música europea con partituras, con símbolos y valores que son una creación europea, hoy estas instituciones consideradas tradicionales admitieron la música popular creando un espacio con asignaturas dedicadas a su aprendizaje. Podríamos decir en este sentido que estaríamos en una interculturalidad o a un gran paso a ello, bueno, no obstante en muchos casos. Es decir, en las instituciones de enseñanza musical solo se practica con el uso de partituras. ¿Por qué? Despertar estos cuestionamientos nos lleva a seguir en este camino a tener una nueva mirada, que busca generar una y otra vez este trabajo constante de intercambio sobre esta histórica problemática. Es decir, con este ejemplo, la música surgida en nuestro territorio y la que nació en Europa no son superiores o inferiores entre sí, sino que cuando hablamos de interculturalidad, nos sumergimos en un intercambio despertando este renacer que nos invita a reflexionar Walter Mignolo. Es importante recuperar y revitalizar las culturas propias de cada lugar donde se encuentran las instituciones. Más allá de los conocimientos impartidos que se nos demanda y se nos señala que hay que dar, también hay que hacer una observación y ver qué es lo que pasa alrededor de cada escuela, que de seguro deben tener particularidades distintas, y en base a esas pequeñas cosas también se debe trabajar, darles un contexto, asignarles la importancia que merecen por ser parte de la historia de ese lugar.